El hombre que contó hasta 5, parte 2. Sí, la caverna donde el Dr. Poe había construido su máquina del tiempo. Estimo que todo el equipo, a excepción mía y de mi desafortunado colega tectónomo, logró salir a tiempo de la cueva, antes de que ésta se derrumbara por el temblor que provocó la activación de la máquina de Poe. ¿Dejaste el diario? Cuando el cuerpo físico viaja en el tiempo, lo hace desnudo. Y me golpeé cuando volvimos en el tiempo. Me golpeé en la caída y perdí algunos recuerdos. Mi compañero tectónomo no. Él estaba lúcido cuando nos encontraron las nativas marcianas. Debió haber sido muy obvio entonces, pero yo estaba desorientado y mi compañero consternado. Mas al tener estables sus facultades mentales, su consternación no tardó mucho en volverse en lívido. Aunque pasaron unos cuantos días, sigo pensando que fue muy poco profesional de su parte tener sexo con marcianas. ¿No fue lo que tú hiciste? Luego de mes y pico, no a los pinches 3 días de caer y viajar al pasado de Marte. Y yo era un joven en un cuerpo adulto. Él era un astronauta con años de preparación. Fue muy infantil de su parte y no creo que sus actos sean comparables con los míos. Sus actos. Significa que lo hizo por voluntad propia. Creía que las marcianas eran seres bastante feos. Sus genes mejoraron con los años. Seguían midiendo 2 metros, piel roja o blanca, y no habían desarrollado pelo, pero por lo demás se veían muy similares físicamente a humanas. No a las más bellas humanas, claro está, pero en mi mente confundida y con amnesia me pareció curioso y casi decepcionante que los primeros alienígenas que descubriera la humanidad fueran tan parecidos a nosotros. Más tarde recordé que yo había sido el padre de aquella civilización, y de algún modo el modelo para la creación de ese ser levitante blanco, porque los árboles en Marte eran manos. Las marcianas nos dieron de comer. De esos árboles, a mi compañero le parecieron deliciosos. A mí me asquearon, sin que supiera todavía por qué era, y sin que supiera por qué tuve ganas de contar. 3. Entonces vinieron a mí los recuerdos. Sentí una agitación, como si un rayo recorriera toda mi columna. Fui a prevenir a mi compañero tectónomo, pero ya era tarde. El ritual de apareamiento concluyó para las marcianas y su festín comenzó. Ya imaginarás que procedí a escapar a toda prisa de aquel poblado. Y para fortuna mía, esas féminas eran casi una reserva cultural de antaño. Fui encontrado y rescatado por la auténtica civilización marciana. Una donde hombres y mujeres no se comían entre sí, pero aún comían aquellos perturbadores árboles de carne con forma de mano. Me costó un poco aprender el idioma, pero bastante de él se basaba en las palabras que yo enseñé a la madre de la civilización marciana hacía ya tanto tiempo. Me convertí en una celebridad en la comunidad marciana. Pasaron 5 años. En ese tiempo conseguí acercarme a la mente más prodigiosa de Marte, el Dr. Poe, un pequeño hombre marciano obsesionado con salvar a la civilización marciana con viajes en el tiempo. ¿Salvarlos de su apocalipsis a manos del ser levitante blanco? Sí. ¿Y por qué apoyarlo a él? El diario lo decía, que buscara al Dr. Poe. No entendí qué significaba en su momento, pero mi misión no era la de ayudar a Poe. El diario decía que debía evitar que Poe crease la máquina del tiempo, porque el ser levitante blanco podría usarla. Así que aprendí y ayudé a ese pequeño hombre marciano, saboteando por aquí y por allá, retrasando su proyecto todo lo que pudiera, sin que él notase que sus infortunios eran causados por un topo. Se deprimió y dudó en multitud de ocasiones, pero nunca se rindió. Estaba decidido a crear el maldito viaje en el tiempo y lo hizo. El día que el ser levitante blanco llegó, Poe echó toda la carne en el asador y corrió con la intención de viajar en el tiempo al pasado. Se jugaba todo. Mientras él corría a preparar los últimos cálculos, yo lo veía. Veía a aquel que apareció sin previo aviso, levitando en aquella posición de meditación sobre la capital marciana en Marte. Sentí ira. Sentí más ira cuando me reconoció y me señaló con su largo dedo. Le juré a todo pulmón que lo detendría,
que me vengaría en respuesta a mí y a las armas que le apuntaron y dispararon. El ser levitante dejó caer de sus palmas cascadas de crema blanca, crema que consumía todo lo que tocaba y lo desaparecía. Corrí dentro del laboratorio de Poe con intención de destruir la máquina y detener al ser levitante blanco según las instrucciones del diario, pero Poe no me dejó. Nos peleamos y yo lo maté, pero fue muy tarde, porque en nuestra lucha dañamos la máquina y no pudimos determinar una fecha. Pero él no viajó. Él había muerto, y yo fui enviado al pasado. Desnudo y regordete, acabé en las arenas rojas frente a las aguas rojas. Algo me había dicho, que comiera como cerdo la comida marciana. De algún modo mi cuerpo lo sabía. Por un segundo me reí de la ironía, y entonces parpadeé, y mi conciencia abandonó mi cuerpo de 35 años para volver a mi yo de 20 años. Sangraba tirado en la acera. Pero por fin había vuelto a casa, al bendito planeta Tierra. Conté 4 y jamás había sido tan feliz en mi vida, hasta que luego de 2 semanas de desenfreno y diversión terrícola lo entendí, que si el ser levitante blanco llegaba a la Tierra, usando la máquina en el tiempo, entonces el mundo entero estaba perdido. Comencé a entender qué curso de acción había regido mi vida, vivida en desorden. Con lo que aprendí en Marte me había vuelto un genio más allá de todo paradigma. Decidí meterle voluntad y en un santiamén mis contribuciones a la ciencia del viaje espacial habían rendido frutos impresionantes. Pero yo quería estar en primera fila. Sabía que solo yo lograría cambiar las cosas. Pero debía anotar algo más en el diario esta vez. Debía dejar instrucciones más claras para mi yo del futuro, o más bien la conciencia de mi yo del pasado, para que no repitiera los mismos errores que me llevaron a aquel lamentable desenlace. Consideré posibilidades. Quizás si me quedara en la Tierra podría evitar que la civilización marciana siquiera existiera, y eso evitaría la creación del viaje temporal, y por tanto, asumía que el ser levitante blanco no llegaría a la Tierra. Pero, si no yo, alguien más viajaría en el tiempo, y quién sabía qué pasaría entonces. Podría ser peor. En realidad, no sabía nada. En la escotilla decía que el ser levitante blanco llegaría a la Tierra, pero ¿realmente podría cambiar algo de ser así? No es como que supiera realmente si el viaje en el tiempo era lo que había dejado que el ser levitante blanco llegase a la Tierra. Era un maldito dios con retraso mental, y si no necesitaba el viaje en el tiempo para llegar de todas maneras, nada tenía sentido. Hasta que reconocí la autografía de Natalia. El ser levitante blanco viene a la Tierra, debes detenerlo. Era su letra. Ella era una maravillosa piloto, tan apasionada, tan vivaz, y entonces yo ya era alguien maduro y brillante. Aun con mis dudas, fue algo bueno que saqué de vivir mi vida en desorden. El yo de 20 años jamás hubiera podido ni siquiera conocerla. Aquella maravillosa mujer daba tanta luz a mi vida. No la merecía. Jamás la merecí, pero aún así ella estaba a mi lado. Pensaba que alguien tan empeñado a llevar a la humanidad a nuevos horizontes no podía ser tan malo como lo decía. Pero lo era. Yo no era brillante, solo copié los algoritmos y conocimientos de los marcianos sobre motores a velocidad luz. Pero ella nunca me dejó. En esos 10 años viví lo mejor que pude, con mis progresos en la construcción de la nave que nos llevaría a Marte, y con el dinero de tal puesto me di la vida de lujos, más descarada que pude junto a Natalia. Su sonrisa se veía bien en todas partes. Se lo dije, no importa si es en el desierto más seco de Marte, o en el mar con más agua de la Tierra. Tu sonrisa volvería a cualquier lugar mi hogar y mi paraíso personal. Qué romántico. ¿Es tuya la frase? Sí, es mía. No imaginé que siendo el violador en potencia que eres pudieras decir algo tan lindo de una mujer. Había algo que venía a mi cabeza cada vez que hacía el amor con Natalia y con mi primera mujer, la madre de la civilización marciana. Tu maldito olor a vainilla. A veces también imaginaba tu rostro, aunque era distinto. Te recordaba diferente. Bueno, fueron 15 años vividos en desorden,
Creo que es normal que no me recuerdes luego de tanto tiempo. Y pensé en ti antes de morir. No cuando me comía la madre de la civilización marciana. Me refiero a los momentos últimos de mi conciencia. Sabía ya qué pasaría en Marte. Sabía que tarde o temprano mi conciencia del yo de 20 años, recién devorado, reemplazaría mi mente de 30. Lo sabía todo. Y solo tenía la esperanza de hacerlo bien esta vez. Con los cambios en el diario, esperaba que esta vez las cosas fueran distintas y pudiera destruir la máquina del tiempo, pero no sabía. No sabía por qué estuve contando hasta 5. Y antes de cerrar los ojos por última vez lo dije. 5. Y aparecí aquí, consternado y harto de todo, de pensar que todo lo que hice fue inútil y que Natalia morirá igual que yo, sin que su loca e impresionante vida haya servido para algo. Pero al menos nos divertimos un poco. Por eso necesitaba cerciorarme de que la pistola funcionara contra mi garganta. Y no lo hizo. ¿Y eso qué significa? Dime, mujer que huele a vainilla, dime. ¿Por qué me dijiste que contara hasta 5? Y dime también, ¿por qué viví mi vida en desorden? Porque debías ganar. Debías detener al ser levitante blanco. Solo así te liberarías. Verás, no fueron 15 años nada más, porque cada tú lo hacía ligeramente diferente. Y de 15 en 15 has estado en un bucle por 8000 años. Y esta vez por fin lo lograste. ¿Y qué fue lo que hice esta vez? Dijiste alguna pendejada que hizo enojar tanto a tu esposa Natalia que le dio depresión y se voló la tapa de los sesos cuando recibió las transmisiones de la Tierra sobre el ser levitante blanco. Ella no dejó entonces la tapa con el mensaje, ni la envió al pasado con la máquina para que tú la encontraras. Básicamente rompió el bucle con una paradoja. Eso provocó la destrucción de todo tu universo, y por ello también la del ser levitante blanco. Bien hecho dejando el diario atrás. No, Natalia, ella era lo mejor de mi vida. Lamento tu pérdida. ¿Y tú quién eres, mujer que huele a vainilla? Fuera de una mujer que huele a vainilla, soy alguien que quiere que dejen de pasar esta clase de cosas. No fue al azar. Hubo una razón para destruir todo tu universo. ¿Qué mierda estás diciendo? ¿Cómo que una razón? Y prepárate. La razón es porque hay un grupo de personas que decide el destino de todo y todos los seres en todos los universos que existen. Y querían que el ser levitante blanco fuera eliminado a toda costa, aunque para eso tuvieran que destruir un universo entero, y tú fuiste su herramienta. ¿Tú eres una de ellos? No, ellos se hacen llamar el Congreso Dimensional. Yo pertenezco a un grupo que está en contra suya, y que decidió hacerte un favor al decirte que contaras hasta 5. Era un código de la realidad, algo que te permitiría salir sin morir. ¿Código de la realidad? ¿Código de la realidad? Yo no entiendo. No puede ser. Natalia. Ya que dices que nada puede sorprenderte, me gustaría ofrecerte un empleo. Vaya, es una segunda oportunidad de vida. Una venganza y si ganamos hasta la forma de recuperar a Natalia. No entiendo. Te explicaré, pero debes aceptar primero y renunciar a tu antiguo nombre. ¿En verdad la podré tener de vuelta? Ya te dije, solo si ganamos. Acepto. No tengo nada más que perder salvo mi nombre. Pero si es por ella... ¿Y ahora cómo me voy a llamar? Es muy tonto en verdad, pero... ahora serás el hombre que contó hasta 5. Gracias por llegar hasta aquí. Se despide Búho Sin H. No olvides darle like y suscribirte.